La idea es que vos hayas leído todo el material hasta acá, pero nuestro objetivo, si nosotros dos juntos, es desarrollar de una forma más fácil acá los temas. Entonces, angina estable, el propio nombre ya dice que es la angina estable. Es el dolor precordial, que vamos a ver la característica del dolor típico, que contiene una placa estable. En los videos anteriores, nosotros detallamos un poco más sobre la placa estable, cuando es considerada estable y cuando es considerada inestable. Entonces, hablando de angina estable, la primera pregunta es, ¿cuándo sospechar de este cuadro? Y cuando tiene la angina típica. Y la angina típica es caracterizada por dolor. Dolor, ellos ustedes se acuerdan de Alicia, antigüedad, que es menos de 20 minutos de evolución, porque eso es donde caracteriza si ya hay daño a nivel celular o no. Localización precordial, Alicia, ¿sí? La I es de irradiación y en este caso se irradia hacia el miembro superior izquierdo y hacia la zona de mandíbula. Acá no hace eso, ¿sí? Porque justamente la angina estable, ¿sí? Ella suele aparentar un infarto agudo del miocardio, pero tiene una característica principal que vamos a ver al final, ¿sí? Entonces no genera esta irradiación. Solamente la antigüedad, que es menos de 20 minutos de evolución, y la localización a nivel precordial. Sin la C de característica compresiva, sin intensidad entre 0 y 10. El paciente puede tener entre 8 y 10, es bien elevada, ¿sí? O entre 7 y 10. Y la atenuación o asociación, la idea es, asocia con realización de ejercicio o exacerbación de emoción, por ejemplo. El paciente tiene una emoción muy fuerte, ¿sí? Y exacerba con una angina estable. O la clásica, que es la realización de ejercicio, en que el paciente tiene el dolor precordial ahí de menos de 20 minutos de evolución y asocia con una mejoría, ¿sí? O sea, tiene atenuación con una mejoría con ceder el ejercicio, o sea, deja de hacer el ejercicio, y o asociación con nitroglicerina sublingual, vasodilatador, que favorece, en este caso mejora el cuadro del paciente. Entonces, en resumen, este dolor típico, o sea, esa angina típica, ¿qué es? Es un dolor precordial de menos de 20 minutos de evolución, desencadenado por alguna exacerbación del paciente, sea el ejercicio, que es el clásico, o una exacerbación emocional, por ejemplo, pero que mejora al ceder esta exacerbación, ¿sí? O con la utilización de la nitroglicerina sublingual. Entonces, básicamente es eso acá que caracteriza y nos hace sospechar una angina estable. También hay que hacer una buena anamnesis para saber si el paciente ya tiene antecedentes de riesgo cardiovascular, si ya tiene antecedentes cardíacos, ahí en este caso, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿cómo investigar nuestro paciente? Y mira, hay lo que son las pruebas complementarias, que son las denominadas pruebas provocativas de isquemia. La idea es entender provocativa de isquemia, o sea, ¿cuál sería la finalidad? O sea, ¿cuál sería el porqué de provocar isquemia en el paciente? Sí, la idea es que yo estoy intentando evitar la isquemia, ¿sí? Y el porqué es fácil. Si ustedes observan acá este iceberg ahí, en la punta del iceberg, o sea, lo que nosotros vemos es el dolor precordial, es el dolor típico. El problema está debajo del agua, o sea, está en lo más profundo, porque antes del dolor, el paciente va a tener que alteraciones metabólicas por hipoflujo de sangre. Además de eso, empiezan los mecanismos compensatorios que vimos de la reserva coronaria. Vimos anteriormente eso. Por eso es importante ver el bloque anterior, ¿sí? A partir de eso, el paciente empieza a evolucionar con disfunción sistólica, disfunción diastólica, ¿sí? Y posteriormente a eso, el paciente exterioriza, o sea,
externaliza, sim, ou seja, o externo do paciente se manifesta com o dolor. Basicamente, então, o dolor é a ponta do iceberg. Então, eu tenho que fazer as pruebas provocativas do esquema do paciente para saber o grado de obstrução que está no nosso paciente e o grado em si de que está a estrutura cardíaca em geral. Perfeito? Então, quais seriam estas pruebas provocativas de isquemia? Nós temos dois tipos de pacientes. Os pacientes que podem realizar exercício e os pacientes que não podem realizar exercício. A los pacientes que sí pueden realizar el ejercicio, nosotros utilizamos ahí sí, y que tengan un ECG normal, obviamente, realizamos el ECG normal, realizamos en este paciente un test ergométrico ahí, ¿sí? En que básicamente el test ergométrico, antes de seguir hablando acá, nosotros vamos a someter el paciente a, obviamente que todo monitoreado, ¿sí? A ejercicio físico, para saber aí em que tempo o paciente empieza a sentir dolor. E com isso, eu vou observar já nos resultados, sim, vai sair todo em laudo, os resultados de quanto está obstruído, sim, em quanto tempo e tudo mais. Perfeito? Em resumo, é isso. Se o ECG estiver anormal, ou seja, se haja alteração no ECG, o primeiro é se o ECG estiver normal. Paciente, bueno, tiene dolor precordial, pero el ECG está normal. ¿Sí? Ahí hago el test ergométrico. Si el ECG está anormal, haya un bloqueo de ramo, o haya signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, só coloco positivo Cornell, ¿sí? Que ya detallamos eso en su momento. Ahí yo voy a partir para la cintilografía o la ecografía de esfuerzo. Perfecto. Nuestro objetivo acá no es detallar eso, si en el material yo profundicé un poco más, ¿sí? Sobre estos tests acá, ¿sí? Los detalles, cómo se hace, cómo son sus resultados. La idea acá es entender que existen y cuándo lo tenemos que indicar al paciente, ¿sí? Ahora, si me llega un viejito que él no tiene capacidad de realizar ejercicio, si él no puede, no aguanta, tiene problemas, ¿sí? Que lo impide realizar el ejercicio del test ergométrico, la idea es partir para la cintilografía ahí con dipiridamol o adenosina. Perfecto? Porque hacemos con el paciente en reposo o una ecografía con dobutamina. Perfecto? Bueno, al final de la angina estable, o sea, una vez diagnosticada, es más un diagnóstico clínico. Guardar la información hasta acá que el diagnóstico es de sospecha. La angina estable con su dolor típico, ¿sí? Nosotros sospechamos y por ahí, ¿sí? Tenemos que solicitar las pruebas complementarias, ¿sí? Las pruebas provocativas de isquemia para saber a qué nivel está nuestro paciente. No es que haya un escalón de nivel, pero hay pacientes que están com maior índice de probabilidade de evolucionar com infarto agudo do miocárdio e outro que está menos. O paciente até mesmo já com insuficiência cardíaca, que podem descompensar a qualquer momento. Então, a ideia de fazer as provas provocativas de isquemia é só para quantificar o grado de alteração que tem nosso paciente e saber como tratá-lo. Perfeito? O próximo passo, então, é como tratar. Primeiro passo, acá são medidas generais, que vão fazer que, obviamente, que sempre guardem a informação de aderência ao tratamento. Os consensos atuais, os mais atualizados, eles estão frisando muito o que é a aderência ao tratamento, que é basicamente sempre o follow-up. Follow-up é o retorno à consulta. Sim, nós de tanto em tanto tempo temos que estar consultando, volviendo a falar com nossos pacientes para que o paciente siga realizando o tratamento, que não o abandone. Sim, porque isso, a literatura já confirma que aumentou a probabilidade do paciente ter recidiva das alterações. Então, vamos acá, as medidas generais seriam que cessar tabaquismo, é óbvio, sim. Realização de exercício, hablamos
en las alteraciones de obstrucción arterial periférica, sea aguda o crónica, pero principalmente la crónica, de la positividad que es estimular los ejercicios aeróbicos en los pacientes, pero principalmente las caminadas, ¿sí? Por la formación de redes colaterales, ¿sí? Porque eso mejora el flujo de sangre del paciente. ¿Sí? Entonces los ejercicios acá son necesarios ser realizados. ¿Sí? Reducción de peso es un factor de riesgo, hasta mismo para no favorecer la inestabilidad de la placa, que ya detallamos anteriormente sobre eso. ¿Sí? Y acá ya entramos directamente con el tratamiento farmacológico, muy básico. Tratamiento farmacológico, nosotros tenemos los antianginosos, que esos pueden ser utilizados ahí ya con más tiempo, ¿sí? Si el paciente ya tenga con frecuencia la angina. Los beta bloqueantes básicamente son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Cronotrópicos disminuyen ahí lo que es la frecuencia cardíaca, básicamente, sí, para entender acá un lenguaje más informal. Y el inotrópico es la contractibilidad. Entonces, disminuyendo estas dos funciones, nosotros volvemos allá sí a nuestra funcionalidad fisiológica de la contractibilidad conjuntamente de las coronarias en el ventrículo izquierdo. Si no te acuerdas de eso, volví a leer porque es muy importante en este momento de entender eso. Sí, porque acá, reduciendo esta contractibilidad, las coronarias no van a pasar tanto, y la frecuencia cardíaca, obviamente, las coronarias del ventrículo izquierdo no van a pasar tanto tiempo contraídas, contrayéndose. ¿Está bien? Entonces, por consecuencia, yo mejoro el flujo de sangre en las coronarias y, por consecuencia, disminuye el dolor. ¿Perfecto? Los IECAs, bueno, los IECAs son antihipertensivos, pero también reducen ahí lo que es precarga y poscarga, entonces mejoran la funcionalidad cardíaca. ¿Está bien? La idea de entender eso bien superficial acá. Los nitratos sí son vasodilatadores, pueden actuar a nivel de las coronarias vasodilatando, pero también pueden disminuir lo que es la precarga, ¿sí? Y reduce también poscarga. El verapamilo y diltiazem, sí, que en este caso son antagonistas cálcicos. Si son antagonistas cálcicos, estamos hablando de inotropismo negativo, al inhibir, al bloquear, sí, lo que son los canales de calcio y disminuir la contractibilidad cardíaca, o sea, el inotropismo cardíaco. Y actúa básicamente, la explicación es la misma que utilicé para los beta bloqueantes. Ahí tenemos los vasculoprotectores. Ahí es solo para evitar una progresión de los trombos que hay formados ahí y poder observar que hay lo que son los antiplaquetarios, como la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Y el clopidogrel, que es un antiactivador plaquetario. Las estatinas, ellas tienen lo que nosotros denominamos el efecto pleiotrópico, ¿sí? Y además de eso también es antilipidémico, ¿sí? Anticolesterolemia, disminuye también estos factores de riesgo, ¿sí? En el material detallé un poco más sobre los factores pleiotrópicos y también detallé sobre algunas estatinas ahí. La mejor y la más utilizada acá, ¿sí? Por lo menos en las literaturas más actuales, es la rosuvastatina, porque como van a ver en el material, ella se comprueba que hay una mayor probabilidad, un mayor porcentaje de mejoría en nuestros pacientes. Perfecto. Y detalle, siempre, paciente con alteraciones cardiovasculares, cualquier sea a nivel periférico, sea a nivel central o sea a nivel torácico, ¿sí? Abdominal, que sea cardiovascular, o sea, de vasos y corazón, y principalmente alteraciones cardíacas, hay que pasar estatina para este paciente. No te confundas en nada. ¿Sí? Hay que pasar estatina. Si no sepa qué pasar, estatina tiene que estar en el tratamiento del paciente. Nosotros no vamos a mejorar con las estatinas un cuadro agudo, pero vamos a evitar secundariamente la alteración de los vasos del paciente y de la estructura cardíaca en sí. Otro detalle es el fármaco de rescate, sí, que es el intrato sublingual.
Paciente tiene el dolor típico, ¿sí? Ahí pueden ver el nitrato de isosorbida, ¿sí? Enfim, em geral, los pacientes que já são conhecidos, ¿sí? Com a angina estable, eles já têm no bolsillo aí o nitrato sublingual, ¿sí? Então, al ter dolor, o paciente administra o nitrato sublingual e ganha tempo, ou melhora já seu quadro se al cessar o exercício, por exemplo, se houve a exacerbação em geral, e al administrar o nitrato sublingual, ele melhora o quadro. Sim, e quando não melhora, ele toma igual porque ele ganha tempo para chegar ao hospital e ter todo su quadro de internação e todo o que seja necessário realizar com este paciente, que vamos a ver em detalhe posteriormente. Sim, e aí a literatura também, isso não é tão frequente em angina estable, mas a literatura, e obviamente que alguns autores, sim, eles defendem aí o que são os métodos mais invasivos que vamos a ter a angioplastia, sim, e a cirurgia com colocação de catéter, sim, que é para evitar aí aplastar, sim, esta placa de ateroma que está formando aí. Acordar-se que neste caso hablo de uma suboclusão ou até mesmo menor de 50% sim, de obstrução do vaso, e quando hablo de cirurgia com cateterismo, em geral, indico as indicações são estas, sim? Quando há afecção do tronco coronário esquerdo, porque acá hay um detalhe importante, sim? A afecção do tronco coronário esquerdo se chama, até gracioso, pero assim, gracioso, pero trágico, não? Enfim, porque assim, se chama o coração de la viuda, ou a causa de la viuda, porque assim, mira, o coração esquerdo, sim, o ventrículo esquerdo, para ser mais específico, nós hablamos de uma estrutura de massa muscular muito grande, tem muito volume aí. E a extração, ou seja, o porcentagem de extração de oxígeno é muito elevado. Se você acordar que eu passei inicialmente uma estrutura anatômica em que havia coronária esquerda e coronária direita e que a esquerda ela se bifurcava, alguns pacientes podem ter uma obstrução diretamente antes de esta bifurcação. Se o paciente tem uma obstrução completa antes dessa bifurcação, tanto a porção anterior quanto a porção posterior do ventrículo esquerdo, elas vão sofrer hipoxemia, isquemia, sim, e necrose. Então, necrosa toda uma estrutura cardíaca, e isso de forma aguda. Em 30 minutos, se é que passa 30 minutos, sim, o paciente já tem todo, ou quase todo, o ventrículo esquerdo necrosado. Então, já não há mais volta a este paciente, ou seja, é morte súbita. E por isso, na literatura, me rio, pero é trágico, obviamente, sim. Assim, a literatura define, a literatura mais antiga em si, que é a causa de la viuda, ¿sí? O el corazón de la viuda, así se denomina, ¿sí? Porque los hombres mueren, pasa más en hombres, eso, los hombres mueren si quedan las mujeres, ¿sí? En fin, la afección trivascular, o sea, 3 o más vasos, en este caso 3 encima, yo opto por cuando hay obstrucción, ¿sí? de 3 vasos, por ejemplo, o 3 conjuntos de vasos, cirugía con cateterismo, lesões multivasculares em pacientes diabéticos. Paciente diabético é o clássico fator de risco para alteração cardíaca, assim como renal e todos os outros. Sim? E refractariedade ou contraindicação para angioplastia, que é o primeiro que falamos acá. Perfeito? De angina estable, estas são as características principais que tem que saber. Te aconselho a ler determinadas partes do material que estão bem detalladas, se com um pouco de atenção. O artamismo é uma primeira leitura, ler sem compromisso, pero quando vuelvas a ler, tentar ter em conta alguns detalhes que estão no material, porque vão ser importantes para tu entendimento e na hora de resolver aí perguntas choice, que são perguntas teóricas. Perfeito? Nos vemos no próximo vídeo.